Cada año, personas de toda Norteamérica informan de encuentros con extrañas criaturas que no tienen cabida en la literatura taxonómica actual. Desde serpientes marinas hasta sasquatches, la mayoría de estos misteriosos animales forman parte del folclore regional desde hace mucho tiempo. Una pequeña minoría, como el hombre polilla de Point Pleasant, Virginia Occidental, y el hombre lobo de Elkhorn, Wisconsin, carece de precedentes. En los últimos años ha surgido un nuevo tipo de avistamiento de monstruos. Estos avistamientos están relacionados con un tipo de mitología muy especial, muy anterior a la tenebrosa legada de la tradición nativa y la tradición fronteriza. Estos mitos de monstruos derivan de una variedad única de leyenda urbana que tiene origen en nuestra floreciente era de Internet. Una historia de terror ficticia y viral llamada creepypasta. Los creepypastas son historias e imágenes de miedo que proliferan por Internet hasta tal punto que se convierten en folclore digital. En lugar de transmitirse a través de los patios de recreo, las reuniones extraescolares y las hogueras de los patios traseros, el caldo de cultivo de las leyendas urbanas tradicionales, estas historias se propagan a través de cadenas de correos electrónicos, foros en línea como Reddit y 4chan, y sitios web diseñados específicamente para su difusión. Quizá el creepypasta más conocido sea la historia de Slenderman. Un caballero alto, delgado, sin rostro y vestido de traje que se aprovecha de los niños. El personaje de Slenderman fue inventado el 10 de junio de 2009 por un expatriado estadounidense afincado en Japón para un concurso de Photoshop en Internet. Las imágenes de este personaje imaginario y su historia asociada empezaron a circular por varios foros en línea y en poco tiempo el meme de Slenderman se hizo viral. Internautas creativos empezaron a ampliar la leyenda de Slenderman y a formular historias enteras en torno a él, transformándolo en todo un hombre del saco del siglo. Y en una entrevista concedida a BBC Radio 4 en 2012, Erik Knudsen, el creador de Slenderman, observó que aunque la gente se da cuenta de que Slenderman fue creado en un foro de Internet en junio de 2009, algunos siguen creyendo que podría ser real. 2 años después, esta extraña realidad saltó a los titulares internacionales, cuando 2 adolescentes de Wisconsin apuñalaron a su amiga hasta casi matarla, con la esperanza de que su crimen les valiera una casa en la supuesta mansión de Slenderman en el bosque. Slenderman no es el único monstruo creepypasta que escapa de Internet y se reifica en el mundo material, o al menos en las mentes de los internautas imaginativos. Otro invento virtual que hace su aparición de vez en cuando es la criatura conocida como el rastrillo. El mito del rastrillo surgió a finales de 2005, cuando un usuario anónimo del portal de imágenes 4chan decidió inventar un nuevo monstruo. El póster describió así a su creación: humanoide de unos 2 metros de altura cuando está de pie, pero normalmente se agacha y camina a 4 patas. Tiene la piel muy pálida, la cara está en blanco. No tiene nariz ni boca. Sin embargo, tiene 3 ojos verdes sólidos, uno en medio de la frente, y los otros 2 a cada lado de la cabeza hacia la parte posterior. Cuando ataca, se abre una boca, como si fuera un cráneo articulado que se abre por la barbilla. Muestra muchos dientes diminutos pero sin filo. Este monstruo, que parece haberse inspirado en los llamados crawlers de la película de terror de 2005, The Descent, evolucionó a lo largo del hilo de 4chan, transformándose gradualmente en una criatura demacrada, desnuda, de piel pálida y aspecto humano que se arrastra sobre 4 largas extremidades enjutas. Esta entidad fue apodada el rastrillo. Pasaron varios años antes de que el concepto del rastrillo cobrara fuerza en la comunidad de creepypastas. En diciembre de 2008, aparecieron entradas con este monstruo inventado en la red social rusa Live Journal. En abril de 2009, la criatura regresó a 4chan, su lugar de nacimiento. 2 meses después, el rastrillo llegó a somethingawful.com, a donde sirvió de inspiración para el Slenderman de Erik Knudsen. En 2010,
La leyenda del rastrillo se extendía como un reguero de pólvora por internet, infiltrándose en todo tipo de sitios web de creepypastas y generando fantasía y ficción creativa que añadían profundidad y color a su mito. Entonces, en 2002, ocurrió algo increíble. Los internautas, ostensiblemente en serio, empezaron a informar de aterradores encuentros con criaturas escuálidas, pálidas, sin pelo y con aspecto de hombre que se arrastraban a cuatro patas, aparentemente ajenos al hecho de que los objetos de estos encuentros tenían un parecido asombroso con el traje de ficción. Los internautas intentaron equiparar estas entidades con personajes de la mitología nativa americana. Algunos sugirieron que se trataba de cambiapieles, curanderos de la tradición, Navajo, que poseen la capacidad de transformarse en animales. Otros propusieron que estos humanoides huesudos eran manifestaciones del Wendigo, un espíritu caníbal maligno de las leyendas, cree, y algonquina. Otros empezaron a inventar nuevos nombres para estas criaturas, como Fleshgates, Goatmen y Crawlers, estos últimos evocando a los villanos de las películas de 2005, que probablemente ayudaron a inspirar al Raquel en primer lugar. Si no fuera por su escalofriante profusión, sería tentador descartar estos avistamientos como bromas para llamar la atención o errores de identificación, inocentes debidos al poder de la sugestión. La asombrosa cantidad de testigos fiables que afirman haber visto a estas criaturas, junto con el hecho de que muchos testigos parecen ignorar la leyenda urbana que evocan sus avistamientos, sugiere dos posibilidades casi inconcebibles: que el creador del meme del rastrillo, a través de algún proceso misterioso, ideó inconscientemente una entidad que ya existía, o que la imaginación humana de alguna manera quiso que estos seres existieran. Estas extrañas nociones suscitan la incómoda pregunta: ¿qué fue primero, el monstruo o el mito? Hace algún tiempo, un canadiense del norte llamado Don Herbert compartió con este autor su propio avistamiento de raptadores. Herbert es minero y procede de la remota localidad de Hay River, en los territorios del noroeste, situada en la orilla sur del Gran Lago de los Esclavos. Trabaja en rotaciones quincenales, pasando 2 semanas en la mina seguidas de 2 semanas de descanso en casa. Una noche de mediados de agosto de 2018, durante sus vacaciones anuales de verano, aproximadamente una semana antes de su regreso programado al trabajo, Herbert se encontró solo en su camión, conduciendo a través de los bosques de la autopista 2 de los territorios del noroeste, más comúnmente conocida como la autopista Hay River. Este tramo de carretera es una de las vías más remotas de todo Canadá. Comienza a orillas del lago Great Slake y bordea la orilla occidental del río Hay antes de unirse a la autopista Mackenzie 38 kilómetros al sur. Somnoliento, cansado de la carretera y ansioso por llegar a casa, donde estaba a pocos kilómetros del pueblo, cuando apareció una figura pálida en los faros de su camión, agazapada a 4 patas en la cuneta del lado izquierdo de la carretera. Desde lobos hasta glotones, donde se había encontrado con muchos animales durante sus viajes nocturnos por los bosques boreales, pero esta criatura no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su piel era de color blanco grisáceo y carecía por completo de pelo. Su cabeza, que estimó ligeramente más pequeña que la suya, era calva y no parecía tener orejas. Aparte de un par de ojos oscuros, su único rasgo facial era una boca en forma de pico de aspecto cruel. Sus patas eran largas y enjutas y parecían estrecharse bruscamente hacia los pies, que estaban ocultos por la larga hierba. La criatura, que a Don le pareció muy inteligente, pareció fijarse en el asiento del conductor, mostrando sus dientes en forma de pico. Se agachó ligeramente, clavó sus patas delanteras y se lanzó contra el camión de Don, dejando una pequeña nube de polvo a su paso. En lugar de estrellarse contra el lateral del vehículo, como indicaba su trayectoria, la criatura giró hábilmente a un lado de la carretera y se acercó al camión,
Alarmado, don pisó el acelerador y corrió hacia su casa, dejando atrás a la aterradora criatura en la penumbra del bosque. En los meses que siguieron a su horrible encuentro, don pasó su tiempo libre intentando identificar y localizar al extraño animal que había visto, temiendo en secreto que fuera un demonio. A continuación, reproducimos el relato del propio don Herbert sobre su búsqueda del misterioso reptante, ligeramente editado por este autor a efectos de concisión y continuidad, que generosamente nos ha permitido publicar por primera vez en este artículo. Durante esa semana restante no regresa al lugar del encuentro con la criatura. Más concretamente, no pude volver al lugar. Me aterrorizaba absolutamente hacerlo. Ni siquiera a la luz del día, alrededor de este tiempo. Las cosas estaban empezando a hundirse y empecé a notar algunos cambios fundamentales que comienzan a suceder con mi comportamiento. Resido en la ciudad y mi casa da al río High. La casa está un poco apartada de la calle, por lo que el camino de entrada es bastante largo, de unos 10 metros. Puedo cruzar la calle delante de mi casa y acceder a un sendero natural que sigue el río. Al otro lado del río no hay nada, salvo una carretera de grava que da acceso a una reserva de las Primeras Naciones. Justo detrás de mi casa también hay una zona verde. Un par de días después del incidente, estaba sacando la basura a la acera al anochecer. Hay una farola al otro lado de la calle, así que no estaba completamente a oscuras. Sin embargo, mientras levaba el cubo a la acera, sentí que empezaba a ponerme nerviosa. Empeoraba cuanto más me acercaba al bosque que había al otro lado de la calle, al final del camino de entrada. A medida que avanzaba hacia la calle, no podía evitar seguir escudriñando la arboleda del lado opuesto de la carretera, en ambas direcciones, atento a cualquier señal de movimiento, después de depositar el cubo de la basura en la calle. No me atreví a dar la espalda al oscuro bosque por una profunda sensación de miedo. Para volver a la casa, di un paso atrás a lo largo del camino de entrada, vigilando de cerca la línea de árboles, hasta que llegué a la parte delantera de mi camión, que estaba aparcado en el camino de entrada. Solo entonces me di la vuelta para recorrer la distancia final hasta la terraza delantera y entrar en casa de espaldas al bosque. En ese momento supe que el encuentro con la criatura me había afectado más de lo que quería admitir. Hasta ese momento había hecho todo lo posible por olvidarme del incidente y seguir con normalidad. No quería ni empezar a pensar en ello. Cada vez que mis pensamientos volvían a él, intentaba pensar en otra cosa. Ni siquiera quería empezar a formarme una opinión. Esperaba poder olvidarme por completo del encuentro y seguir adelante. Bueno, digamos que es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando volví a mi casa después de sacar la basura, me senté en el sofá. En ese momento me di cuenta de que no iba a poder evitar enfrentarme al tema. Aquellos 4 o 5 segundos en la carretera aquella noche habían cambiado mi vida para siempre, tanto si intentaba negármelo a mí mismo como si no. En ese momento supe que el encuentro con la criatura me había afectado más de lo que quería admitir. Hasta ese momento había hecho todo lo posible por olvidarme del incidente y seguir con normalidad. No quería ni empezar a pensar en ello. Cada vez que mis pensamientos volvían a él, intentaba pensar en otra cosa. Ni siquiera quería empezar a formarme una opinión. Esperaba poder olvidarme por completo del encuentro y seguir adelante. Bueno, digamos que es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando volví a mi casa después de sacar la basura, me senté en el sofá. En ese momento me di cuenta de que no iba a poder evitar enfrentarme al tema. Aquellos 4 o 5 segundos en la carretera aquella noche habían cambiado mi vida para siempre, tanto si intentaba negármelo a mí mismo como si no. Y así empezó. Me hice la única pregunta que intentaba evitar por todos los medios desde el momento en que pasé junto a la criatura y terminó el encuentro. ¿Qué demonios era eso? Volví al trabajo para mi rotación de 2 semanas poco después. Empecé a contar la historia a tanta gente como pude con la esperanza de que alguien pudiera haber tenido una historia similar o compartido una experiencia parecida.
Me pregunté si había tenido una alucinación. Navegué por internet en busca de imágenes similares a las criaturas que había visto. Leí informes de avistamientos de criaturas extrañas con la esperanza de que alguien por ahí pudiera haber experimentado un encuentro similar. Esperaba sinceramente encontrar una explicación natural a lo que había visto. Cuando empecé a buscar información sobre la criatura, solo había dos opciones que me interesarán. La primera, y más probable en mi mente, era que había experimentado una alucinación de algún tipo. Lo que más me confundía de esta teoría era que no solo había visto a la criatura, sino que también la había oído. La experiencia parecía demasiado real. La segunda opción era que tal vez había presenciado una especie de animal nunca antes vista o reportada. Aquí es donde me introduje oficialmente en el mundo de la criptozoología. No me malinterpreten, antes de este encuentro no desconocía totalmente el mundo de los criptidos. De hecho, probablemente poseo más conocimientos sobre el tema que la mayoría de la gente normal. Actualmente prospecciono la región de Nahanni. Y antes pasé 2 temporadas extrayendo minerales en el río Liard, río arriba de su confluencia con el Nahanni Sur. No se puede investigar la zona desde una perspectiva geológica en busca de minerales, ni frecuentar la región sin ser consciente de los misterios que la rodean. Siempre he intentado mantener una mentalidad abierta sobre las cosas, pero el momento de mi encuentro fue la primera vez que realmente pensé que algunas de las historias que había leído y algunos de los cuentos que había oído a lo largo de los años podrían tener algo de verdad. Frustrado por su incapacidad para identificar a la criatura, la incredulidad de sus compañeros de trabajo y su recién descubierto miedo a la naturaleza, que atentaba contra su amor de toda la vida por las actividades recreativas al aire libre, Don resolvió encontrar a la criatura y matarla. Regresé del trabajo la tarde del 4 de septiembre de 2018, llegando a casa poco después de las 8 de la tarde. Mientras aterrizábamos en el aeropuerto, el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. Tim, un amigo con el que trabajó, que también iba en el vuelo, se ofreció amablemente a llevarme a casa desde el aeropuerto. Tim fue la primera persona a la que conté la historia de mi encuentro. Hacía 2 semanas que tenía muchas ganas de hablar con él mientras esperaba el vuelo a la mina. En el pasado, Tim se ha dedicado tanto a la caza como a la captura para ganarse la vida. Tiene amplios conocimientos sobre el tema. Pensé que si alguien habría visto o oído hablar de algo parecido a esta criatura, sería él. Cuando Tim me dejó en casa, se dirigía a la suya y a su familia. Residen en una finca a unos 10 minutos al sur de la ciudad, en dirección al lugar donde vi a la criatura. La familia de Tim también posee una cabana aislada junto al río High, cerca de la frontera entre Alberta y los territorios del noroeste, por lo que pasan mucho tiempo en la carretera yendo y viniendo, pasando por el lugar donde yo había visto a la criatura. Tim sabía que tenía intención de intentar encontrar la pista esa tarde y me deseó suerte. Cuando me dejó en casa, literalmente metí las maletas por la puerta, me monté en el camión y me dirigí por la autopista al lugar donde había tenido lugar el encuentro con la criatura. Frustrado por su incapacidad para identificar a la criatura, la incredulidad de sus compañeros de trabajo y su recién descubierto miedo a la naturaleza, que atentaba contra su amor de toda la vida por las actividades recreativas al aire libre, Don resolvió encontrar a la criatura y matarla. Regresé del trabajo la tarde del 4 de septiembre de 2018, llegando a casa poco después de las 8 de la tarde. Mientras aterrizábamos en el aeropuerto, el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. Tim, un amigo con el que trabajo, que también iba en el vuelo, se ofreció amablemente a llevarme a casa desde el aeropuerto. Tim fue la primera persona a la que conté la historia de mi encuentro. Hacía 2 semanas que tenía muchas ganas de hablar con él mientras esperaba el vuelo a la mina en el pasado.
Tim se ha dedicado tanto a la casa como a la captura para ganarse la vida. Tiene amplios conocimientos sobre el tema. Pensé que si alguien habría visto o oído hablar de algo parecido a esta criatura, sería él. Cuando Tim me dejó en casa, se dirige a la suya y a su familia. Residen en una finca a unos 10 minutos al sur de la ciudad, en dirección al lugar donde vio la criatura. La familia de Tim también posee una cabana aislada junto al río High, cerca de la frontera entre Alberta y los territorios del noroeste, por lo que pasan mucho tiempo en la carretera yendo y viniendo, pasando por el lugar donde yo había visto a la criatura. Tim sabía que tenía intención de intentar encontrar la pista esa tarde y me deseó suerte. Cuando me dejó en casa, literalmente metí las maletas por la puerta. Me monté en el camión y me dirigí por la autopista al lugar donde había tenido lugar el encuentro con la criatura. En ese momento solo podía pensar en el encuentro. Se estaba convirtiendo rápidamente en una obsesión, si es que no lo era ya. Antes de empezar a avanzar, tenía que encontrar la respuesta a una pregunta fundamental. ¿Dejo alguna huella? Las visiones, los espíritus y las alucinaciones no dejan huellas físicas. Habían pasado 3 semanas desde el encuentro. No creía que tuviera muchas posibilidades de encontrar huellas en la cuneta donde vi a la criatura por primera vez, ni en el arcén de la autopista por donde se me acercó, ya que había llovido varias veces en las 2 semanas que estuve trabajando. Esperaba que no fuera demasiado tarde. Incluso con el sol ya bajo el horizonte y la oscuridad acercándose rápidamente, tenía que irme. No podía arriesgarme a que pasara ni un minuto más antes de tener la oportunidad de encontrar la señal. Sentía que mi cordura dependía de encontrar esa única pista en el arcén de la autopista. No era solo la búsqueda de una extraña criatura, sino también un intento de confirmar que no estaba en el camino de la demencia precoz o empezando a perder el control de la realidad. Durante el trayecto intenté conciliar el hecho de que esto podía ir en 2 direcciones. La primera era que, si encontraba las huellas, significaría que la criatura es real. La segunda era que, si no encontraba las huellas, significaría que estoy perdiendo la cabeza. Ninguna de las 2 opciones era muy atractiva. No fue el viaje más agradable, por decirlo menos. Reduje la velocidad al acercarme a la zona en la que tuvo lugar el encuentro y allí estaba la marca de derrape que había dejado la criatura, justo donde pensé que estaría. Aparte que a un lado de la carretera, a unos 6 metros de la huella, salí con mi iPhone para grabar un video que pudiera ver más tarde. Sin embargo, no pisé ni 1 metro de la acera. Escaneé la zona con el teléfono todo lo que me atreví y me metí de nuevo en la camioneta para emprender el camino de vuelta a la ciudad. Tenía que encontrar a Tim. Eso era todo lo que podía pensar mientras conducía de vuelta a la casa de Tim a 10 minutos de distancia, con la esperanza de que pudiera conseguir que echara un vistazo a la pista antes de que oscureciera. No podía dejar de importunar a Tim, que acababa de volver con su familia después de 2 semanas. Tenía que atrapar a Tim. Tim tuvo la amabilidad de acompañarme y examinar la pista. Me dio su opinión de que se parecía a una huella de cabra, pero como la huella tenía al menos 3 semanas, nunca se podía saber con seguridad. Esto sería inusual, ya que las cabras no son conocidas en la región. Como Tim estaba conmigo, me armé de valor y salí de la acera para echar un vistazo a la zanja donde había visto a la criatura. En la penumbra me di cuenta de que algo había dejado señales de actividad. Pero, debido a su antigüedad, las señales solo se veían débilmente. También seguí el camino que siguió por la zanja hacia el arcén de grava y encontré sus huellas de aproximación. ¿Se estaba convirtiendo rápidamente en una obsesión? Sí, es que no lo era ya. Antes de empezar a avanzar, tenía que encontrar la respuesta a una pregunta fundamental. ¿Dejo alguna huella? Las visiones,
Los espíritus y las alucinaciones no dejan huellas físicas. Habían pasado 3 semanas desde el encuentro. No creía que tuviera muchas posibilidades de encontrar huellas en la cuneta donde vi a la criatura por primera vez, ni en el arcén de la autopista por donde se me acercó, ya que había llovido varias veces en las 2 semanas que estuve trabajando. Esperaba que no fuera demasiado tarde, incluso con el sol ya bajo el horizonte y la oscuridad acercándose rápidamente, tenía que irme. No podía arriesgarme a que pasara ni un minuto más antes de tener la oportunidad de encontrar la señal. Sentía que mi cordura dependía de encontrar esa única pista en el arcén de la autopista. No era solo la búsqueda de una extraña criatura, sino también un intento de confirmar que no estaba en el camino de la demencia precoz o empezando a perder el control de la realidad. Durante el trayecto, intenté conciliar el hecho de que esto podía ir en 2 direcciones. La primera era que si encontraba las huellas, significaría que la criatura es real. La segunda era que si no encontraba las huellas, significaría que estoy perdiendo la cabeza. Ninguna de las 2 opciones era muy atractiva. No fue el viaje más agradable, por decirlo menos. Reduje la velocidad al acercarme a la zona en la que tuvo lugar el encuentro y allí estaba la marca de derrape que había dejado la criatura, justo donde pensé que estaría, aparqué a un lado de la carretera a unos 6 metros de la huella. Salí con mi iPhone para grabar un video que pudiera ver más tarde. Sin embargo, no pisé ni 1 metro de la acera. Escaneé la zona con el teléfono todo lo que me atreví y me metí de nuevo en la camioneta para emprender el camino de vuelta a la ciudad. Tenía que encontrar a Tim. Eso era todo lo que podía pensar mientras conducía de vuelta a la casa de Tim a 10 minutos de distancia, con la esperanza de que pudiera conseguir que echara un vistazo a la pista antes de que oscureciera. No podía dejar de importunar a Tim, que acababa de volver con su familia después de 2 semanas. Tenía que atrapar a Tim. Tim tuvo la amabilidad de acompañarme y examinar la pista. Me dio su opinión de que se parecía a una huella de cabra. Pero como la huella tenía al menos 3 semanas, nunca se podría saber con seguridad. Esto sería inusual, ya que las cabras no son conocidas en la región. Como Tim estaba conmigo, me armé de valor y salí de la acera para echar un vistazo a la zancha donde había visto a la criatura. En la penumbra, me di cuenta de que algo había dejado señales de actividad, pero debido a su antigüedad, las señales solo se veían débilmente. También seguí el camino que siguió por la zancha hacia el arcén de grava y encontré sus huellas de aproximación. No pasamos mucho tiempo investigando las huellas debido a la falta de luz y pronto volvimos a casa. Estaba oscuro cuando dejé a Tim en casa. La arboleda frente a mi entrada estaba oscura cuando volví al sofá. Tenía algunos pensamientos que procesar y un corazón que volver a mi pecho. Mientras me tomaba el café a la mañana siguiente, decidí probar una nueva afición y convertirme en criptozoólogo aficionado. Tenía la intención de abordar la búsqueda de la criatura de una manera científica, lo mejor que pudiera, y dejar que los expertos llegaran a sus propias conclusiones basándose en las pruebas que pudiera reunir. Encontrar el rastro me hizo confiar en que estaba ante un animal. Mi ira se convirtió en fascinación. Decidí ponerme manos a la obra para demostrar que esa cosa existe. Don Herbert comenzó su investigación en una gravera abandonada situada a 1,5 kilómetros del lugar de su encuentro. La zona estaba perpetuamente surcada de huellas de animales y Don esperaba que la misteriosa criatura dejara allí alguna señal de su presencia. Durante casi 2 semanas comprobó cada mañana si había huellas recientes. El 12º día su diligencia se vio recompensada. Allí en el suelo cubierto de escarcha había 2 pares de extrañas huellas de animales que él interpretó como pertenecientes a una madre y su cría. Herbert pensó que la presencia de una cría podría explicar la reacción hostil de la criatura en la carretera. Tal vez la criatura había intentado ahuyentarle o desviar su atención de su progenie. Herbert buscó la guarida de la criatura en los bosques cercanos al lugar de su encuentro, en el lado de la autopista más cercano al río.
pensando que el hecho de que la criatura no tuviera pelo indicaba que hibernaba durante el invierno. Durante su búsqueda encontró varias huellas extrañas más. Estas huellas aparecían a menudo en las proximidades de huellas de lobo, lo que Don tomó como un indicio de que la criatura es un carnero que subsiste de los restos de los depredadores. El 17 de septiembre de 2018, Don Herbert descubrió la salida de una antigua alcantarilla de drenaje que estaba cubierta de vegetación fresca, como si algo hubiera intentado ocultarla. Sospecho que podría tratarse de la guarida de las criaturas, e instaló cámaras de caza para vigilar la entrada. Cuando las cámaras no mostraron ninguna imagen interesante, Don entró en la alcantarilla y la encontró vacía e inusualmente limpia. Don Herbert tomó varias fotos de las huellas del extraño animal durante su investigación y mostró 4 de los mejores rastreadores experimentados con los que tenía relación personal. Ninguno de los lenadores fue capaz de identificar las huellas. A continuación envió las fotos a la Alianza de Museos de Historia Natural de Canadá. La Alianza remitió las fotos a varios biólogos, ninguno de los cuales pudo o quiso interpretarlas. El autor de este artículo envió posteriormente las fotos de Don a 2 expertos rastreadores de animales. Uno de ellos, un distinguido cazador canadiense que prefirió permanecer en el anonimato. Ambos expertos afirmaron que las huellas de 3 de las fotos eran demasiado débiles para identificarlas con precisión, pero coincidieron en que la huella que aparece en la figura 3 es claramente la de un lobo. Después de investigar un poco por su cuenta, este autor, que reconoce ser un completo novato en lo que se refiere a la interpretación de huellas de animales, observó que las huellas de las figuras 1 y 2 parecen tener cierto parecido con las huellas dejadas por los glotones. Cuando se le pidió que hiciera un dibujo del misterioso animal que vio, Don envió a este autor una ilustración realizada por el artista de DeviantArt Demon Girl 99, que según él era muy similar a la criatura que presenció. Eldritch, Creatures 101 Part 6 y 2012, por Demon Girl 99. En correspondencia privada con este autor, Demon Girl 99 afirmó que su ilustración se basaba en otra imagen producida por el también creador de DeviantArt Cryptidicals. Esta obra original presenta al pescador, un monstruo parecido a un rastrilo inventado por Cryptidical. En una descripción adjunta, el artista explicaba así su creación, al igual que el hombre delgado y el caballero alto. El pescador es una misteriosa entidad humanoide que aparece empeñada en sembrar el terror y el miedo a su paso. Solo se le ha visto cerca del agua y a menudo se muestra a pequeños grupos o individuos de su elección. Su figura nunca se ha visto a plena luz, pero por lo que se puede entender de los testigos que se cruzan con él, es extremadamente larguirucho. A menudo camina sobre 4 extremidades y nunca sobre 2. Es ágil y coordinado, y parece ser capaz de guiar sus largos apéndices con facilidad y gracia. Don Herbert aseguró a este autor que tiene toda la intención de continuar la búsqueda de la misteriosa criatura, que él cree que es una especie por descubrir de origen terrestre, y se ha comprometido a proporcionar a este autor cualquier actualización sobre su progreso. Curiosamente, Don Herbert no es el único canadiense que ha informado de un encuentro con una oruga en los bosques canadienses. En 2012, un usuario de Reddit llamado Toso describió su propio encuentro con una criatura similar en un parque nacional no identificado de Terra Nova en el verano de 2010. Una noche de luna, mientras atravesaba un valle estéril, vio una criatura humanoide, grande, fornida y desnuda, que se arrastraba rápidamente hacia un tramo de carretera que tenía delante. La criatura carecía por completo de pelo, y su piel era de un blanco mortal y nauseabundo, con un brillo grasiento. Al acercarse a la criatura, el cartel observó que tenía una cara de goma, distorsionada por el odio o un grito, y unos ojos negros que se reflejaban a la luz de la luna.
El cartel quedó horrorizado por la expresión facial de la criatura que le dio la impresión de que era inteligente. Quería destrozarle con los dientes. Al igual que la criatura de don Herbert, este monstruo parecía estar a punto de colisionar con el vehículo del cartel. Me preparé para que chocara contra la puerta de mi coche. Escribió el reditor y entonces desapareció. El espejo retrovisor no me mostró nada. Toso terminó su post expresando su sospecha, evocadora de una de las teorías de don Herbert, de que la criatura que presenció era un demonio. En 2017, el usuario de Reddit, Bill Bonchman, afirmó haberse encontrado con una figura demacrada de aspecto humano mientras acampaba con su padre en algún lugar de la región de Cabanas del norte de Ontario, cuando tenía 9 o 10 años, mientras navegaba en canoa por un lago con su padre durante una excursión en busca de mejillones. El redditor vislumbró algo extraño entre los árboles de la orilla. No pude distinguirlo muy bien, escribe el redditor, pero era blanco, casi como la textura del abedul y muy larguirucho. Recuerdo que pensé que definitivamente no era una persona, pero no estaba muy lejos de la forma general de una. Se tambaleaba letárgica y lentamente. Si era un animal, algo le pasaba. Me acerqué a mi padre y le dije que mirara hacia arriba, y en ese momento ya se había ido. Más adelante en el post, el redditor relató otras anécdotas interesantes, aunque no relacionadas con este lugar de acampada en particular, incluyendo un extraño zumbido que él y su padre oían a veces en los pantanos cercanos, que a menudo iba precedido de un repentino y absoluto silencio, así como una pequeña península en el lago que estaba cubierta de setas y árboles muertos e impregnada de un terrible hedor. El redditor terminaba su post con lo que consideraba la historia más inquietante en relación con el lago en el que él y su padre solían pasar las vacaciones. Recuerdo que una mañana me había despertado justo antes del amanecer y aún estaba en la cama. En la ventana adyacente a mi cama vi algo que normalmente no estaba allí. Era media cara que asomaba por el borde de la ventana y miraba fijamente a nuestra cabana. Era de un naranja pálido y enfermizo, con agujeros negros gigantes donde se suponía que estaban los ojos. Esta cosa definitivamente no era humana. Me escondí bajo las sábanas y acabé durmiéndome. Cuando me desperté de nuevo, todo el mundo estaba despierto y no había rastro de nada. Los orugas no son las únicas criaturas espeluznantes que supuestamente deambulan por los bosques canadienses. En los últimos años, varios usuarios de Reddit han afirmado haber visto humanoides altos, delgados, desnudos y bípedos, con características tanto de Slenderman como del rastrillo en varios lugares de Canadá. Uno de ellos es la redditor Lily Birdig, que creó un post en 2016 en el que describía el extraño encuentro de su novio con una misteriosa entidad del verano anterior. En agosto de 2015, la autora y su novio alquilaron una cabana en el Parque Natural de los Hornos, en Nueva Escocia, una zona famosa por sus espectaculares acantilados costeros y sus numerosas cuevas marinas u hornos. Pasaron su primer día en el parque recorriendo un sendero junto al acantilado y explorando las formaciones del mismo nombre de la zona. Una cueva marina en el Parque Natural de Ovens, cortesía del fotógrafo Dennis Jarvis. Esa noche, la pareja y algunos de sus amigos se instalaron en la cabana que habían alquilado para jugar a las cartas. El novio del póster perdió sin pena ni gloria, exacerbado su temperamento por las bromas que le dirigió uno de sus amigos, que pretendían burlarse de su estatura. Para calmarse, decidió salir a dar un paseo solo. Cuando su novio no regresó al cabo de media hora, la mujer, angustiada, le llamó al móvil. Él no contestó a su llamada, pero rápidamente le devolvió la llamada y le preguntó dónde estaba. El cartel, algo confuso, respondió que seguía en la cabana. Tras una pausa, el novio declaró que iba a volver inmediatamente, con voz alarmada. Cuando por fin llegó a la cabana, le contó a su novia una historia inquietante. Había salido a los senderos a tomar el aire y se había sentado en uno de los bancos a contemplar el océano. La luna brillaba bastante esa noche, así que todo estaba bastante bien iluminado.
Entonces oyó pasar a alguien y vio que una figura muy alta y pálida se detenía. Le miraba y seguía caminando. Por alguna razón supuso que era yo quien venía a buscarle, y entonces le llamé y le dije que estaba en la cabana. Me dijo que, en retrospectiva, era inhumanamente alto y pálido, gracias, nena, y que no podía ser una persona. No fue él mismo durante el resto de la noche, y no pareció normal hasta el almuerzo del día siguiente. A lo largo de la segunda mitad de 2018, el usuario de Reddit Mzulf10989 publicó sus propios encuentros con una extraña entidad que visitó su propiedad en la ciudad de Quesnel, en el centro de la Columbia Británica. Los primeros supuestos encuentros del usuario de Reddit tuvieron lugar a principios de verano, cuando vio a una extraña criatura humanoide corriendo a una velocidad inhumana por el campo que había detrás de su casa, antes de saltar una valla de 1,5 metros de altura y desaparecer en el bosque. Esta criatura estaba demacrada. Tenía la piel blanca y media, al menos 2,5 metros, con la boca abierta y sin ojos. A diferencia del leptador que encontró don Herbert, esta criatura era bípeda y corría con paso de hombre. En agosto de 2018, el mismo redditor publicó otro post en el que afirmaba haber visto de nuevo a la misteriosa criatura, esta vez de noche, lanzándose a través de un campo de su propiedad y saltando la valla hasta el patio de su vecino. 2 semanas después, el redditor sorprendió a la misma criatura mirándole desde el lateral de su casa. Asustado se refugió en casa. Más tarde examinó la zona en la que se había parado la criatura y encontró marcas de aranazos en el exterior de su casa. En octubre de 2018, el redditor informó de un tercer encuentro mientras estaba sentado fuera en el porche trasero frente a su campo. La criatura apareció y corrió a través de su propiedad como había hecho varias veces antes. Esta vez, sin embargo, se detuvo en medio del campo y se volvió para mirar fijamente al redditor antes de que el canadiense petrificado tuviera tiempo de reaccionar. La criatura corrió campo abajo y saltó al patio de su vecino. En otra ocasión, el autor vio a la criatura mirándole a través de la ventana de su salón. Corrió escaleras arriba para coger su arco de caza, con el que pretendía protegerse, pero cuando volvió abajo, la criatura ya se había ido. El tema del cuarto y último post del redditor tuvo lugar en noviembre de 2018, unas 2 semanas después de su encuentro anterior. Esta vez el hombre encontró a la criatura mirando fijamente a su granero, a través de una ventana abierta. Al parecer, la entidad se dio cuenta de que estaba siendo observada, se giró hacia el redditor y emitió un grito desgarrador antes de correr hacia el patio de su vecino y adentrarse en el bosque. Aunque no se trata exactamente de una historia de raptadores canadienses, el autor de este libro ha decidido terminar este capítulo con una transcripción ligeramente editada de un clip de audio que le envió una encantadora dama del sur de Estados Unidos llamada Mrs. Sterling. Hace varios años, Sterling tuvo su propio encuentro con una extraña criatura humanoide pálida en una carretera de Alabama. Su experiencia tiene varias congruencias interesantes con la relatada por don Herbert, de las que ella no era consciente en aquel momento. Específicamente, tanto Missy como Don se encontraron con sus criaturas mientras conducían. Ambos lucharon posteriormente por racionalizar el suceso en sus mentes y ambos, tras sus encuentros, desarrollaron temores respecto a su cordura. Sterling describió así su encuentro a este autor en el clip de audio. Han pasado un par de años desde mi experiencia. Volví a casa de mi madre. Ella vive en Vernon, Alabama, y yo en Columbus, Mississippi, justo en la frontera estatal. Entonces, estoy conduciendo por la carretera, y más adelante puedo ver algo en la carretera. Al principio, creo que es un ciervo. Estas carreteras están muy pobladas de ciervos en invierno, y también en verano. Hay ciervos por todas partes. Así que empiezo a reducir la velocidad y cuando llego a esa cosa estoy completamente parado. Y lo miro y voy a ser completamente honesto.
Meme encima porque esto no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tuve esta experiencia donde mi cerebro estaba corriendo patrones sin llegar a nada. Esta cosa parecía un bebé. Era más pequeño y no sé de dónde saqué esta sensación, pero sentí que era un niño. No un niño humano, sin embargo, porque esta cosa era de un extraño color blanco. Era blanco tiza. Tenía unos ojos enormes que reflejaban mis faros, pero eran negros. Tenía una abertura en la boca y parecía aterrorizado. Tuve la sensación de que estaba tan asustado como yo y se quedó paralizado, como un ciervo ante los faros. Yo también me quedé helado por un segundo. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado en medio de la carretera, parado con esa cosa delante de mi vehículo. Cuando me lo encontré, estaba a 4 patas y luego se levantó sobre 2 piernas y se marchó. Sus movimientos eran muy bruscos, como nunca había visto. Y soltó un chillido. Estoy teniendo escalofríos ahora mismo. Simplemente salí pitando de allí. Me sentí como si estuviera revuelto. No podía recomponerme, así que salí de la carretera, me detuve y lloré. Tuve que ir a casa y cambiarme los pantalones. Llegué a casa y al principio no dije nada por qué. Te preguntas si estás loco, si has alucinado. Intentas hacer cualquier cosa para racionalizar la experiencia, porque es completamente irracional. Entonces empecé a contárselo a la gente. Me sorprendió que nadie burlara de mí. Estaban un poco asustados, pero no había encontrado nadie que hubiera experimentado algo parecido. Pasó un tiempo y no podía olvidarlo. Empecé a buscar en internet y encontré este video por casualidad. Este tipo llamado Richard Grebenik filmó esta cosa en su patio trasero a través de la pantalla de su Porsche. Cuando vi el video, me entraron escalofríos, porque los movimientos, la blancura, eran inconfundibles. Los comentarios del video están llenos de gente que dice, esto es falso, y hay un adicto al crack desnudo en tu patio. Pero se puede escuchar a este hombre al teléfono con su predicador. Llamó a su predicador, y él está simplemente asustado. Le pide al predicador que empiece a rezar, y el tipo lo hace. Se nota que está muy asustado, pero más que nada, el movimiento de esta cosa es lo que me hizo creer que era un video 100% auténtico. No veo cómo alguien podría recrear eso. Hay otro video de Canadá, en realidad, de una criatura blanca acechando a un alce en el borde de la carretera. Todo el mundo dice, es una mancha en la ventana. No entiendo cómo alguien puede decir eso. Hizo los mismos movimientos espasmódicos que la cosa que vi. No sé qué es esa cosa, pero definitivamente tiene algo.